cierto? A un paso de ir al internado. Lo único que les puedo recomendar es que no se confíen. Veo que solo están unos cuantos, ¿no? Venidos compañeros. Entonces, por lo general, siempre tenemos costumbre de señalar algunas diapositivas con las cuales incidimos en el momento de hacer el examen, ¿no? Pero eso siempre y cuando todos estén, son los medios pocos. Las lesiones endodónticas periodontales van a tener un manejo distinto, ¿no? Van a tener un manejo particular, ya que ustedes en la clínica llevan pues pacientes integrales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la definición? Una lesión endoperiodontal es aquella lesión que muestra o participa bien independiente o dependiente de la pulpa, del espacio de la pulpa en este caso, que es con tratamiento ya de nodosa previa, y los tejidos periodontales bien equilibrados, ¿no? Independientemente de los factores etiológicos, patológicos o el enfoque del tratamiento, ¿no? En resumen, nos dice, es una lesión básicamente combinada, que puede originarse ya sea en el conducto radicular, ¿no? O puede originarse a través de una bolsa periodontal. Entonces, es una lesión muchas veces discutida, ya que hasta el momento no se define quién es primero, ¿no? En algunas ocasiones puede ser una enfermedad periodontal la que ocasiona que la pulpa se necrose y necesite tratamiento endodóntico, o puede ser que una necrosis de la pulpa previa hace que se forme también un problema periodontal. Entonces, esa dualidad entre ambas lesiones todavía no se define. No se define hasta el momento quién es primero. Y vamos a ver diferentes clasificaciones desde un punto de vista endodóntico y desde un punto de vista periodontal. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que los enfoques van a ser dos. El primer enfoque es periodontal netamente, ¿no? Y el segundo enfoque es endodóntico netamente. ¿Y por qué sucede esto, no? ¿Por qué se puede dar esto? Porque nosotros tenemos una comunicación anatómica y fisiológica entre la pulpa y el ligamento periodontal, ¿no? Vamos a tener una comunicación de tejidos, ¿no? Vasculares, linfáticos, neural, ¿no? Conectivo, etcétera. Que la dentina muchas veces se comunica directamente con el cemento radicular y que el cemento radicular cuando se pierde, la dentina queda expuesta al medio. Vamos a tener un complejo de comunicación fibroso, radicular y tubular, ¿no? Los túbulos dentinarios, ya muchas veces hemos repetido, cuando están expuestos, yo no puedo medir el grado de penetración bacteriana, ¿no? Y un ejemplo clásico, de repente, cuando todos estuvieron en el tercer año, cuando hicieron sus primeras restauraciones, cambiaron una amalgama y al mes siguiente, con la quincena, la semana, el paciente venía con molestias, ¿no? Con la medicina que ustedes habían colocado. ¿Y cuál era la pregunta, no? Doctor, ¿por qué le duele a mi paciente el diente si era una amalgama superficial, no era tan profunda? Entonces, muchas veces el mayor fallo que sucede cuando cambiamos amalgamas de mucha data es que nadie puede medir el grado de penetración bacteriana. ¿Y por qué sucede eso? Porque los túbulos dentinarios quedan expuestos. Entonces, en las lesiones endoperiodontal, ¿no? También sucede lo mismo, ¿no? Que los túbulos dentinarios expuestos pueden ser sujetos a algún tipo de contaminación bacteriana y razón por la cual pues inicia todo este proceso que vamos a ir viendo. Entonces, yo puedo tener, miren, ¿no? Una enfermedad periodontal. ¿Y qué es una enfermedad periodontal? Accesos periodontales. Generalmente los accesos periodontales se ubican hacia la parte media o hacia la parte cervical cuando yo voy a hacer un examen clínico. Es imposible que un acceso periodontal se forme o esté a la altura de ¿vamos? Entonces, el primer signo, primera característica que yo puedo descubrir es que la enfermedad periodontal por lo general no forma abscesos uno en el ápice, ¿sí? Entonces, una vez instalada la enfermedad periodontal, obviamente ustedes, ¿cómo lo van a detectar? ¿No? ¿Cuándo sabemos que tengo enfermedad periodontal? ¿No? O sea, tú haces tu examen clínico, ¿no es cierto? Haces tu sondaje, ¿cierto? ¿Qué dato me indica cuando haces tu sondaje que el paciente tiene enfermedad periodontal?
profundidad. ¿Cuánto es esa profundidad? 4 milímetros, ¿estamos de acuerdo? ¿Cierto? Todos sabemos eso, ¿cierto? Un paciente cuando tiene 4 milímetros de bolsa o mayor a 4 milímetros, ese paciente es periodontal, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos hecho tu puntaje, detectas que hay una enfermedad periodontal. Lo primero que yo tengo que hacer, ¿no?, es hacer un test de sensibilidad, ¿cierto? Ya ustedes saben hacer un test de sensibilidad para saber si ese diente está con vitalidad o de repente está en un estado de necrosis, ¿cierto? Entonces, en una lesión combinada, lo primero que tengo que pensar al margen del diagnóstico es saber cuál es el primer tratamiento que tengo que hacer. Y el primer tratamiento que tengo que hacer siempre será el tratamiento endodóntico, ¿sí? Entonces, en una lesión combinada, lo primero que hago siempre es la endodontia. Y posteriormente complemento con el tratamiento periodontal, que puede ser un raspaje, alisado radicular, de repente un colgajo y hacer raspaje y alisado, etcétera, etcétera. A diferencia de cuando mi paciente tiene articulación de sal, ¿cierto? Y por ejemplo, este diente necesita tratamiento endodóntico, dicen ustedes sensibilidad y respondió negativo. Entonces, aquí tengo que descontaminar primero. Entonces, una confusión que se ha generado, ¿no?, y el doctor Fran Paredes, algunos me comentaban, doctor, pero usted dice que primero hacemos la endodoncia y después la periodoncia. El doctor Fran Paredes nos ha dicho, no, primero hay que hacer la parte periodontal y después la endodoncia. Entonces, el doctor se refiere muchas veces a eso. Yo no puedo trabajar sobre esa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Obviamente descontaminar, hacer la parte periodontal e inmediatamente complementar con la parte endodontal. Pero si mi paciente no tiene, imaginemos que no tiene nada de placa bacteriana analizada y este diente necesita el tratamiento endoperiodontal, lo primero que hago es la endodoncia. ¿Y por qué haremos primero siempre la endodoncia? Recuerden, aquí yo tengo contaminación bacteriana, ¿cierto? Tengo muchas bacterias, N bacterias, más adelante vamos a ver los tipos, ¿no? Entonces, el espacio periodontal, ¿no?, la literatura nos dice que en el espacio periodontal yo voy a alojar, vamos a darle un número, 100 bacterias, por ejemplo, ¿sí? Vamos a imaginar que acá tenemos 100 tipos de bacterias, en el espacio periodontal. Pero en el espacio endodóntica no son 100 bacterias, sino son millones de bacterias. ¿Y por qué es eso? Porque si nosotros medimos el espacio periodontal con el espacio endodóntico, el espacio endodóntico es de 5 hasta 10 veces más grande que el espacio periodontal. Y una característica de todos los tipos de bacterias que ustedes conocen, ¿qué es? ¿Qué necesita la bacteria aparte de los sustratos para poder replicarse? Necesita espacio. Por eso es que muchas veces cuando nosotros hacemos endodoncia decimos, no, lo ideal es que siempre estés aquí, ¿cierto? Que limpies acá. ¿Qué pasa si te quedas un poquito más corto en un dedo? Te quedas acá. Le estás dando cabida, le estás dando espacio a las bacterias para que puedan replicarse. Entonces, ojo, tratamiento de endodoncia siempre tiene que ser lo más aplicado posible, de preferencia, ¿no?, para quitarle ese espacio a las bacterias que puedan replicarse. Entonces, mucho cuando hacemos el tratamiento de esta lesión combinada, ¿no?, va a depender de cómo mi paciente o cómo yo lo esté abordando en ese momento, ¿sí? Pero lo usual siempre es primero tratamiento de endodoncia y después tratamiento periodontal. ¿Y por qué hacemos esto? Dijimos porque, ¿no?, el espacio endodóntico es mucho más grande y puede alojar mayor cantidad de bacterias, y que si yo hago primero el tratamiento periodontal, por ejemplo, ¿no?, raspaje, alisado radicular, y después a las 24 horas quiero hacer el tratamiento endodóntico, este espacio ya se contaminó otra vez. Entonces tengo que quitar las bacterias del sustrato que se encuentran dentro del espacio endodóntico. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Primero siempre el tratamiento endodóntico y después el tratamiento periodontal. Salvo que mi paciente venga pues con mucha acumulación de sarro,
al estar reabsorbida, cuando se reabsorbe, al no estar presente, el ligamento periodontal comienza un proceso de inflamación y se inicia este proceso, una lesión endoperiodontal. El foramen apical pues, es el principal o la principal cuerda de comunicación, ¿cierto? Porque el foramen apical termina ahí, tenemos el foramen, tenemos el ligamento periodontal, tenemos el cemento, ¿se acuerdan? Y todos se unen en el famoso CDC, ¿cierto? Entonces, estas tres partes, ¿no?, del diente se unen a nivel apical y razón por la cual se puede producir la lesión. Tenemos los famosos conductos laterales, ¿no? Vamos a tener conductos secundarios también. ¿Recuerdas, doctor? ¿Cuándo digo que es un conducto lateral? ¿No te acuerdas? ¿Cuándo es un conducto lateral, doctor? ¿Cuándo digo que es un conducto lateral? ¿Es un conducto secundario? ¿Un lente apical? ¿Se acuerdan? Conducto lateral, dijimos, es aquel conducto que se encuentra en el tercio medio, ¿cierto? Conducto secundario es aquel que se encuentra en el tercio apical, ¿cierto? Y delta apical, obviamente, ¿no? En el tercio apical. Entonces, estos conductos pueden ser el origen de un tipo de lesión periodontal. Vamos a tener también este surco congénito que muy poco reportado, o sea, muy poco ha sido estudiado, pero en estos últimos años la literatura nos dice que puede ser el principal causante de muchos problemas periodontales endodónticos, ¿no? Y ya habíamos visto también la exposición de los túbulos en el diente. Entonces, este surco congénito, y este es un diente extraído, es un surco que nace, hay una clasificación inclusive, nace en el círculo y se puede proyectar hasta el tercio apical. Grado 0, y el tercio cervical. Grado 1, ya avanzando al tercio medio, grado 2 en el tercio medio y grado 3 como es decisivo, ya en el tercio apical. Entonces, este surco, ¿no?, ¿qué es lo que sucede? Que el ligamento periodontal que rodea al diente muchas veces, ¿no?, debe tener un grosor adecuado. Y ese grosor ustedes lo deben saber. Y va a ser pregunta de examen, lo voy a decir. Entonces, ese grosor del ligamento periodontal tiene que ser uniforme a lo largo de toda la porción periodontal. ¿Qué sucede en este surco congénito? Muchas veces el ligamento periodontal, ¿no?, al no tener esta uniformidad alrededor del diente, comienza la formación de bolsa periodontal. Y cuando ya ustedes saben, cuando ya se forma una bolsa periodontal, ¿cierto?, lo que van a hacer es raspaje, alisado radicular, toda la parte periodontal que ustedes ya conocen. Y después de ese tratamiento, ustedes tienen que hacer una reevaluación, ¿cierto?, para saber si su tratamiento ha sido efectivo o no. ¿Todos hicieron ya el tratamiento periodontal? ¿Han hecho raspaje, alisado? Creo que sí, ¿cierto? ¿Y alguna vez se les ha podido reevaluar a sus pacientes? ¿Han hecho reevaluaciones? ¿Cierto? Ese es uno de los principales problemas cuando hacemos tratamiento periodontal, que casi nadie, todo el mundo hacemos por nuestro récord, raspaje, alisado, ya cumplimos el récord, pero nadie se ocupa de reevaluar al paciente. ¿Cómo sabes tú que ese tratamiento al final dio resultado? No lo sabemos. Y la única forma es haciendo una reevaluación. Entonces, cuando yo hago mi alisado, cuando hago mi raspaje, ¿en cuánto tiempo tengo que hacer esa reevaluación? Doctora, ¿cuánto tiempo hago una reevaluación? ¿Alguna idea? ¿Un mes? ¿Puede ser un mes? ¿Puede ser una semana? ¿O podría ser en 15 días? ¿Qué dice? Doctora, ¿en cuánto tiempo hacemos la reevaluación? ¿Alguna idea? Todos hemos hecho raspaje alisado, ¿no es cierto? Creo que todos lo hemos hecho. Pero tiene que saber en cuánto tiempo reevalúo, porque de nada me sirve ser el mejor periodoncista, tener mis culetas free, tener mi ultrasonido, si al final no sé cuánto tiempo tengo que reevaluar. La literatura nos dice que cuando yo hago un tratamiento periodontal, y ese tratamiento periodontal yo necesito que el epitelio de unión, o sea, ya se ha formado una bolsa, ¿no es cierto? Necesito que ese epitelio de unión otra vez vuelva a pegarse al diente, ¿no? Y el tiempo mínimo de reevaluación es 15 días, hasta un mes, como dicen sus compañeros, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a hacer un tratamiento periodontal,
periodontal, ten en la mente que tienes que hacerlo más o menos después del 15º día. Y puedes esperar hasta un tiempo de un mes. Ahora, ¿cuál es el mayor error que sucede también? Cuando tú has hecho tu raspaje actualizado, ¿cierto? Y has logrado que el medio de unión otra vez se pegue al diente, como decimos, ¿no? Ya esté formado otra vez. Tú introduces tu sonda y otra vez lo despegas. Entonces, ese es un error común que se comete. Doctor, yo hice mi raspaje, ya hice la reevaluación y fíjese, ¿no? Otra vez tiene bolsa. ¿Y por qué tiene bolsa? Porque se equivocaron al momento de introducir la sonda. El epitelio cuando se une es como una tela muy delgada y hace de que a la mínima fuerza cuando tú introduces la sonda otra vez se despliega. Entonces, en el 15º día tu epitelio va a estar otra vez unido, pegado al diente. Si vas a hacer la reevaluación tiene que ser con mucha suficiencia. ¿Estamos? Muy bien. El colon bilateral, bueno, ya es conocido por ustedes, ya lo conocieron, también es detalle, ¿no? Prácticamente hay una reconstrucción ósea, bolsa periodontal, ¿cierto? Y que el colon bilateral es considerado la vía de comunicación principal entre el ligamento periodontal y la curva propiamente dicha, ¿no? Y es la puerta de entrada, ¿cierto? Tanto del diente hacia el ligamento periodontal como del ligamento periodontal hacia el diente. La literatura hace muchos años atrás, cuando veían esta radiografía con los clínicos, decían, ¿no? Acá es ojo cerrado, lo primero es el problema periodontal y posteriormente ha sido el problema endodóntico. Pero años más tarde se dieron cuenta de que, por ejemplo, cuando este dientecito pueda sufrir un traumatismo, se le dio un golpe al paciente, se comienza a formar toda esta lesión. Entonces, hasta el día de hoy, no se sabe con exactitud quién es primero. Solo son suposiciones, hay una parte clínica también de evaluación, pero a ciencia cierta no se puede determinar quién fue primero. Si fue primero el problema periodontal o si fue primero el problema endodóntico. Habíamos visto los conductos laterales, ¿no es cierto? Compañero Leonardo de Piñón, miren, el conducto lateral es aquel que se encuentra más o menos en el tercio medio, miren, el conducto. Si aquí se forma la bolsa periodontal, inmediatamente se contamina el conducto radicular y por ende el diente termina en un tratamiento de endodontia, ¿no? Tenemos los conductos secundarios, ¿cierto? Entonces, estos conductos que existen dentro de la anatomía, ¿no? Del sistema de conductos radiculares nos pueden ocasionar problemas periodontales, ¿cierto? Para lo cual, pues, nosotros al hacer el tratamiento endodóntico tenemos que lograr de repente que se selle esos conductos, ¿sí? ¿Y cuál es el mejor cemento cuando hacemos endodoncia para sellar conductos? De todos los que conocen. Los biocerámicos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tengan su consulta, tienen que tener su cemento biocerámico, porque el biocerámico, al tener la característica de fluidez, ¿no? Miren, puede obliterar los conductos laterales, secundarios, y el tratamiento sea mejor. Pero si solo tenemos Biosil, el Biosil es un buen cemento también, pero no nos va a ayudar a poder realizar esto, ¿sí? Más el biocerámico, al tener esa característica de fluidez, ¿no? Nos va a permitir poder hacer un mejor sellado y que este sellado sea estable. ¿Ok? Bien. ¿Vamos? Muy bien. Los famosos deltas amicales, ¿no? ¿Y por qué siempre alguien me preguntó una vez, doctor, pero cómo hace para poder sellar? ¿No? ¿Es el biocerámico solamente? No, en realidad es todo conjunto, ¿cierto? Dijimos, y siempre vamos a reincidir, ¿no? De todo el tratamiento de endodoncia, ¿cuál es la parte más importante del tratamiento para que funcione? La irrigación, ¿cierto? Yo logro una buena irrigación, al final voy a poder lograr esto, miren, sellar. Aquí miren, ¿cuántos conductos? Aquí la ven. Y
todo esto solamente es con condensación lateral. Si acá utilizas obturación termoplástica, también vas a obtener los mismos resultados, porque al día de hoy ya se está estableciendo que la condensación lateral todavía sigue siendo uno de los mejores métodos de obturación. Y la obturación termoplástica lo único que hace es ahorrar el tiempo, ¿no? El tiempo es mucho más corto, mucho más sencillo, pero que la condensación lateral todavía, o sea, le falta poquito para que lo alcance. No creo que lo alcance porque el gol estándar es la obturación termoplástica, pero si se dan cuenta, condensación lateral utilizada de buena manera puede lograr excelentes resultados. Y también vamos a tener en la curva, en casos normales, vamos a tener algunos conductos, y hay un conducto que se ubica, ¿no? Que va desde el piso de la cámara pulpar hacia exactamente la curva, ¿no? Es el famoso conducto cabo interradicular. Muy poco estudiado, muy poco observado, pero que muchas veces podría estar ahí, ¿no? Entonces miren esta radiografía, se terminó la endodoncia, pero acá todavía hay una imagen, ¿cierto? Y tomando una vista lateralizada, podemos encontrar acá otro conductivo, ¿ven? Entonces, si no se sella de una forma adecuada, nos puede traer problemas también de demás. Y la exposición del túbulo retinario. Miren, observen esta imagen, ¿no? Los tipos de bacterias que pudieran estar dentro de los túbulos. Hace algunos años, hace 10 años atrás, no se podía precisar con exactitud si había contaminación en los túbulos. Hoy en día, con todo lo que tenemos de microscopía electrónica de Garrido y algunas otras pruebas más que son específicas, podemos encontrar esto, ¿no? Miren, que las bacterias se pueden alojar dentro de los túbulos dentinarios, ¿sí? Y hay bacterias que son mucho más pequeñas que pueden, pues, invadir todos estos túbulos dentinarios. Y hace poco, una compañera que estudió conmigo, que trabaja en un instituto de investigación en Estados Unidos, me comentaba, han descubierto, ¿no?, una especie bacteriana muy reconocida y que normalmente no puede empezar o puede pensar que los túbulos, las bacterias para avanzar o para caminar dentro de los túbulos, siempre lo hacen por quimiotaxis, ¿no? O sea, hay un proceso inflamatorio, creo que lo sabemos, hay un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio suelta señales. ¿Qué hace la bacteria? ¿No? La bacteria por quimiotaxis sigue esa inflamación, ¿cierto? Entonces, ella me comentaba que hay un tipo de bacteria que tiene unos flagelos, ¿no? Y que dicen que esos flagelos dentro de los túbulos son como garritas que se engranan dentro de los túbulos y la bacteria lo que hace es arrastrar. Y han descubierto que en 24 horas una bacteria puede alcanzar una distancia de 150 micras. Todo eso en términos microscópicos, ¿no? Pero la idea es que las bacterias, la bacteria, digo, no es una bacteria, o sea, no es un ser tonto, ¿no? Es muy inteligente. Entonces, miren, bacterias, túbulos dentinarios. ¿Y por qué puede suceder esto? En la literatura también se reporta, hiciste tu raspaje, tu alisado radicular, ¿no es cierto? Cuando tú haces el alisado radicular, ¿qué le estás quitando al diente? O sea, aparte de las bacterias, ¿qué le estás quitando? ¿Qué parte del diente la estás quitando? El cemento, ¿estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, ¿y cuánto es el diámetro del cemento? O el espesor del cemento. Doctor, ¿cuánto es el diámetro del cemento? No sabes. ¿Alguien? Ya. Entonces, miren, necesito saber el diámetro o espesor del ligamento periodontal. Necesito saber el diámetro o espesor del cemento. Aprendan. Repasen, si no lo saben. Todos los tipos de bacterias que pueden tener, ¿no? De forma general tenemos bacterias anaerobias facultativas, aerobias también por cantidad, pueden tener especies de hongos. Esta bacteria es este hongo es muy especial. Lo encontramos en problemas endodónticos, en problemas periodontales, en abscesos. O sea, esta es la noticia de todo, ¿no? Candida albicans. Y se ha estudiado también hasta el cansancio. ¿Qué pasa con Candida albicans? Candida albicans es un hongo que puede estar mucho tiempo
La cándida solo se elimina de forma mecánica, o sea, cuando haces tu raspaje, o sea, cuando haces tu endodoncia y cortas la lengua. ¿Estamos? Pero si la cándida no se ha eliminado completamente, puede estar muchísimos años inerte. ¿Y qué sucede con cándida albicans? Basta que reciba una gota de suero, ya sea del ligamento periodontal, que sea del hueso alveolar, etcétera, etcétera. Esta bacteria vuelve a la vida y comienza a replicarse. Entonces, en muchos tratamientos de endodoncia o tratamientos periodontales, el fracaso básicamente se va a deber a que esta cándida albicans está ahí presente. Es muy interesante porque, en resumen, básicamente puede estar inerte mucho tiempo y basta algo que la active y comienzan a replicarse. Y la única forma hasta el día de hoy conocida para poder eliminarla completamente es de forma mecánica. No existe un irrigante que pueda estar en contacto directo y pueda eliminar. Doctor, pero usted dijo que el hipoclorito de sodio es el mejor irrigante que tenemos. Sí, el hipoclorito en contacto directo puede eliminar a Candida albicans. Pero ojo, Candida albicans es muy inteligente. Forma Candida albicans y atrae otras bacterias para formar biofilm. La quiere decir, ¿no? Si el doctor Jaime Sánchez fuera Candida albicans, ¿cierto? Ustedes serían ese biofilm. Y para que llegue hasta aquí, tiene que pasar por todos ustedes. Entonces, muchas veces, cuando ya se ha formado biofilm, es muy difícil poder eliminar el biofilm. No existe medicamento, no existe irrigante, no existe. Solamente se elimina de forma mecánica. ¿Estamos? Muy bien. Luego tenemos algunos virus, ¿no? En realidad es poquísimo lo que puedan ver, ¿no? Y lo que sí vamos a ver es bacterias en la enfermedad periodontal sobre todo, por ejemplo esta, ¿no? Actinobacillus, Bacteroides, Fusobacterium nuclearis. Esta también es una bacteria prevalente, ¿no? Entonces, si en un momento les preguntan, doctor, dígame usted, ¿cuáles son las bacterias prevalentes en la enfermedad periodontal? ¿Cuáles son las bacterias? No mires, ¿te acuerdas? ¿Qué más? Entonces, miren, no se olviden, hay dos bacterias que son principales en toda enfermedad periodontal. Tenemos a Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nuclearis. Bacterias completamente anaeróbicas, ¿no? Y tal es así que se ha estudiado hasta el cansancio en cómo eliminarlas, y sí se las puede eliminar, pero estas bacterias también son inteligentes, no están solas, siempre están cuando se ha formado biofilm. El biofilm de alguna manera va a proteger a las bacterias, ¿sí? Entonces, si en el examen les pregunto cuáles son las bacterias predominantes en la enfermedad periodontal, Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis. Prevotella intermedia también es otra bacteria menos frecuente, pero está, ¿cierto? Y algunos periodoncistas consideran ya sea a las 2 o a las 3 también vamos a ver que ya esta comunicación que puede existir entre el ligamento periodontal y el espacio endodóntico no solamente es una cosa anatómica, sino ya va por parte del operador, ¿no es cierto? Cuando hay algún tipo de perforación, ¿no? Entonces, esta fotografía es de una de sus compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó? Al momento de hacer la apertura, ya había hecho una falsa vía, ¿cierto? Que a muchos de repente les ha pasado, a algunos no, pero en algún momento tal vez, ¿cierto? Entonces ustedes tienen la capacidad de poder solucionar. ¿Ve? Se observa la perforación ya en una vista microscópica, ¿cierto? Y aquí lo primero que tengo que hacer es, al margen del tratamiento, hacer un sellado, ¿no? Entonces vamos a usar un biocerámico, ¿no? Puede ser MDA, puede ser Neoputi, puede ser Biodenti. En el mercado tenemos muchos biocerámicos reparadores. Cuando hablamos de biocerámicos, recuerden, hay dos tipos. Los biocerámicos que usamos como cemento sellador, o sea, cuando vas a hacer tu endodoncia, ¿no? Y hay biocerámicos reparadores. Los reparadores son los que vamos a usar cuando hay perforación, cuando hay falsa vía, etc.
Y los biocerámicos selladores son los que vamos a utilizar cuando hacemos el tratamiento de endodontia, ¿no? Entonces acá sus compañeros tuvimos que hacer la reparación, miren, ¿no? Estuvo en observación, ya posteriormente para que hagan la rehabilitación. Y esas perforaciones también se pueden llevar a cabo cuando hacemos la desobturación para los postes, ¿cierto? Entonces, cuando van a desobturar para postes, mucho cuidado, no tomen radiografías. A veces no tomar radiografías hace que estemos trabajando ciegos y podamos cometer algún accidente que posteriormente pues, nos va a retrasar el tratamiento, el paciente se va a quejar, entonces nos trae una serie de problemas. ¿Y todo por qué? Porque no tomamos algunas radiografías de control. Desobturas, ves que ya no estás desobturando, o sea, no estás avanzando, toma una radiografía, fíjate el eje, ¿cierto? Y de repente estás desviándote un poco y ahí lo puedes corregir también. Pero si a la mala estás ahí, lo vas a perforar definitivamente y ahí el tratamiento se llama, ¿cierto? Entonces, cuando también vamos a tener algún tipo de fractura radicular, ¿cierto? Normalmente los dientes cuando se fisuran, ¿cierto? Sufren algún tipo de fractura, muchas veces ya no se pueden salvar los dientes. Y un signo característico, ya sea de un diente fisurado y de un diente que tiene fractura, ¿no? Es la formación de bolsa periodontal solamente hacia una cara. En la enfermedad periodontal, ustedes se habrán dado cuenta, cuando hacen el sondaje, normalmente la bolsa periodontal es alrededor de todo el diente, ¿no es cierto? Pero cuando hay un diente que está fisurado o que tiene algún tipo de fractura, la bolsa periodontal solamente se forma hacia una cara. ¿Sí? Puede ser en la cara mesial, puede ser en la cara distal, puede ser en la cara vestibular, puede ser en la cara palatina. Pero la característica es que siempre hay formación de bolsa periodontal hacia una cara. Entonces, ustedes dicen, doctor, aquí hay una fisura, doctor, una posible fractura, para lo cual tiene que descartarse tomando de repente una tomografía de campo. Habíamos visto la reconstrucción de radicular y a este canino, o este se trata de entonces, a esta pieza hicieron una apertura, hicieron la pulpar, ¿no? Y como el paciente ya no le molestaba, estuvo mucho tiempo así. Cuando ya el paciente tuvo algún tipo de molestia, ya dio una reabsorción. Inclusive no tenía cemento, el paciente fue retirado. Entonces, las reabsorciones, ya habíamos visto, va a activar sistemas inmunológicos que van a viajar del ligamento periodontal. Y cuando están comunicados con tal, ¿no? Muchas veces la enfermedad periodontal también se puede instalar. Entonces, en caso de reabsorciones, en este caso fue en el tercio medio, ¿cierto? O las porciones que podamos evidenciar en el tercio central, ¿no? El ligamento periodontal o el periodonto puede verse comprometido. ¿Sí? Y que si haces un sondaje, posiblemente vas a encontrar amor, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que pensar es tratamiento de endodontia, sellar esta perforación, ¿no? Biocerámico, reparador y posteriormente ver la mejor forma de rehabilitación. ¿No? El surco que habíamos visto hace un momento, ¿no? También es característico, por ejemplo, en las piezas posteriores. Miren esta segunda molar, ¿no? Ya tuvo pues un problema periodontal. Aquí hay una lesión combinada, obviamente, pero aquí tendría que valorar, ¿no? ¿Qué tanto me pasa que ese diente? Porque prácticamente el diente está en el aire, ¿cierto? Entonces, desde un punto de vista clínico, pues, doctor, le recomiendo, pero igual no tiene soporte, ¿no? Ahí el diente está condenado a la extracción, ¿cierto? ¿No? Y que vamos a ver bien, ya en una vista más pequeñita, no solamente fue este surco, sino fue que también tenía foraminas, ¿no? Forames accesorios que tienen llamar. Entonces, cuando ustedes trabajan en una molar, siempre tengan la idea de que esa molar
al margen de los conductos que van a trabajar. Es una molar especial porque puede tener más de un molar, ¿cierto? Y sobre todo a nivel de la cuca vamos a encontrar estas moralinas, ¿no? Que pueden atinar arterias, pueden contaminar el ligamento periodontal y se produce una lesión combinada. Miren, a mayor aumento, ¿no? Están presentes, ¿eh? Por eso es que siempre incidimos en el tratamiento de endodoncia. Tú tienes que irrigar más el usuario, ¿no? Ahora que están haciendo tratamientos integrales, tienen que irrigar más de lo común, ¿sí? La literatura nos dice, este año 2026 salió un paper, un artículo muy interesante acerca de irrigación, y que para lograr una buena desinfección debemos utilizar por cada producto 30 mililitros de irrigante, de hipoclorito al 4 o 5%. Entonces, miren, son 30 mililitros. Si yo estoy trabajando una molar, una primera molar superior de 3 conductos, para lograr una buena desinfección necesitaré utilizar 90 mililitros, ¿cierto? Y 90 mililitros, ¿a cuánto equivale? A 9 jeringas, ¿cierto? De 10. Y más o menos 9 jeringas de 10 equivalen a 3/4 partes de un vaso. Entonces, ¿se imaginan? Es abundante irrigación, no es una sola jeringa. Sus compañeros del tercer año que están iniciando sus tratamientos de endodoncia traen jeringas de 3 mililitros. Entonces, ya doctor, ya irrigué, ya lo voy a curar, entonces es fácil. Cuando les decimos, pero ¿cuánto has irrigado? Es que usted dijo una jeringa, pues una jeringa de 10, pero está una jeringa de 3, y con 3 mililitros prácticamente no hemos hecho nada. ¿Estamos? Entonces, en sus tratamientos de endodoncia, ustedes quieren que el tratamiento sea efectivo. Ya ustedes tienen tecnología, tienen motores, tienen localizadores, ¿cierto? Entonces, por ahí no va la cosa. El problema va en la irrigación. Irriguen, sabe todo lo que puede. Se van a dar cuenta que sus tratamientos van a ser mucho mejor. Seguimos. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito de diagnóstico y la clasificación, ¿cierto? El diagnóstico, habíamos mencionado, es muy difícil poder establecer quién fue primero, ¿no? Si es el ligamento periodontal, que se inició a través de una periodontitis, o si es el problema endodóntico que inició, ¿no? Hacemos una historia clínica general, una historia odontológica para descartar si el paciente es susceptible a la enfermedad periodontal, ¿no? Ya ha tenido un episodio de traumatismo, ya vimos ese incisivo, ¿no? Que había recibido un golpe y al final pues terminó un problema periodontal agresivo, ¿cierto? Y si tuvo un tratamiento periodontal con la restauración del paciente, recuerden, el tratamiento periodontal hay que reevaluarlo. O sea, ustedes reevalúen, ¿no? Es más, algo muy simple que ayuda bastante es, están sondeando en un dientecito, tómenle una fotografía. He visto que la mayoría de ustedes tienen buenas cámaras en su celular, ¿cierto? Agarren, tómenle una fotografía. Y 15 o 20 días después, cuando vuelvan a rolar con mucho cuidado, sondeen y se van a dar cuenta que la sonda periodontal, o sea, disminuye de longitud, perdón, la bolsa. Y tomen otra fotografía, ¿no es cierto? Tienes el antes y tienes el después. Tú le enseñas eso a tu paciente, ese paciente te va a seguir hasta que Dios te llame. Porque tu paciente, muchas veces los pacientes también se fidelizan. Pero ¿cómo fidelizas a tu paciente? A través de imágenes, explicándole lo que estás aprendiendo. Y que tu paciente sepa que no hay nadie más que tú que sepa su caso en particular. Pero si no lo registras, ¿cómo le enseñas? El paciente te escucha, tú piensas que te entiende, pero el paciente no es odontólogo. Le dibujas, es otra forma también, ¿no? Y el paciente más o menos te tiene, pero en una imagen, como dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, acostúmbrense a registrar, acostúmbrense a seguir sus casos. Hoy día hicieron una endodoncia, en un mes tomen otra radiografía, hagan percusión, ¿no? Un test de sensibilidad, su paciente, no me duele, estoy bien, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces, siéntete bien porque tu tratamiento ha sido efectivo, ha sido bueno. Y también por ello, tú tienes que acostumbrarte a cobrar. Nada es gratis ahora, ¿cierto? Tú te esfuerzas, le tomas una radiografía, fotografía, etcétera, pero también eso se tiene que retribuir en
tu balanza. Porque para eso estás estudiando, para eso vienes a las 7 de la mañana a recibir clases, ¿no es cierto? Entonces, tengan presente esos cortes. Hacemos la inspección, vemos si hay presencia de lesiones caliosas, ¿no? Restauración filtrada, anemia, temperatura, palpación, ya también ustedes lo conocen, y aquí percusión, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuando vimos la ficha de endodoncia? Decía percusión horizontal y percusión vertical, ¿cierto? Cuando hacemos percusión vertical y el paciente siente molestias y en la percusión horizontal no siente molestias, ¿qué puedo sospechar? O sea, percusión vertical positiva. Hay una lesión vertical. Doctora, cuando es percusión horizontal y vertical, no una lesión periodontal, ¿no es cierto? Eso no hay que olvidar. Percusión vertical, hay una lesión periapical existente, no puedo decir que es infección, pero hay algo que hace que le esté molestando y que ese algo está en relación directa a la pulpa, ¿no es cierto? Y cuando es percusión horizontal positiva, significa de que el ligamento periodontal, en este caso todo lo que es el periodonto, está afectado. Esa es la discriminación, ¿no es cierto? Muy bien. Y luego viene lo que es la movilidad, ¿cierto? Ariana, cuando hablamos de movilidad, hay tres tipos, ¿no es cierto? Grado 1, grado 2, grado 3. ¿Cómo diferencio el grado 1? ¿Cuándo digo que es grado 2? ¿Cuándo digo que es grado 3? ¿Recuerdas? ¿Alguien? Doctor, ¿cuándo digo que es grado 1, grado 2? Todos sabemos que hay 3, ¿no es cierto? ¿Cuándo digo que es 1? ¿Cuándo digo que es 2? ¿Cuándo digo que es 3? Porque si no, ¿cómo evalúo? Pues no, si no sé los grados de movilidad. Sí, toda la vida. Fuerte. Ya. Grado 1, cuando hay una movilidad horizontal leve. Grado 2 es cuando sigue siendo una movilidad horizontal, pero ya Ya. Grado 2, movilidad horizontal, pero un poquito más, ¿no? El 1 es así, el 2 más o menos. El grado 3 es cuando hay movilidad horizontal, así hasta acá y arriba, ¿no es cierto? Lo que para ti, esos son 3 grados de movilidad. ¿Qué pasa si yo te digo mi percepción es diferente y te digo, ¿cómo lo mides? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo puedo saber un estándar? Porque lo que para ella es esa movilidad, dice, no, primero horizontal un poquito más, y ya, así, ¿no es cierto? Pero de repente para el doctor dice, no, su percepción, su forma de pensar, doctor, para ella es grado 2, pero para mí es grado 1. Entonces, en la movilidad, hoy en día, ¿no es cierto? Lo que ustedes dicen está bien, esa es la idea general, pero no nos queremos ver. Debemos saber los rangos, y hay una medida para eso, ¿no es cierto? Hay una medida de tanto a tanto, grado 1, de tanto a tanto, grado 2, de tanto a tanto, grado 3. Entonces, todos debemos aprender esa medida. Eso tiene que estar en la cabeza de memoria, no hay que olvidarlo. ¿Estamos? Y esa va a ser la otra tarea. Y va a venir el examen, por si acaso. Ahora, saber cuál es la acertada, porque hay más de 10 estudios al respecto. ¿Cierto? De ver los 10 estudios y de ahí vean, ¿no?, cuál es el que se considera bueno. Y algunas técnicas auxiliares de diagnóstico, ya ustedes saben los test de sensibilidad, ¿cierto? Ya han hecho desde el tercer año, ya son unos trómenas haciendo su test de sensibilidad, ya la parte de diagnóstico también ya lo dominan, ¿cierto? Y posteriormente haremos un examen radiográfico, ¿no?, el sondaje y observar si hay presencia no del tracto sinusal, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho al inicio que si hay presencia del tracto sinusal y este tracto está a la altura del tercio cervical o tercio medio, es netamente periodontal. Pero si este tracto sinusal está en el tercio apical, es netamente endodóntico. Pero a veces van a encontrar un tracto sinusal en el tercio cervical y ustedes hacen una fistulografía y el cono se va al tercio o se va al apical del diente comprometido.
Entonces, esa es la confusión, ¿no? Esa es la confusión que existe hasta el día de hoy y no hay un parámetro pues, exacto para ello, ¿no? Solamente la fistulografía nos ayudará. En resumen, miren, para nuestro diagnóstico, ¿qué nos ayuda? Las pruebas de sensibilidad, ¿cierto? Si es una prueba de sensibilidad normal, solamente es un problema cerebral. Pero si es una sensibilidad negativa, estamos hablando de la endosis, es netamente endodonto, ¿no? Hallazgos radiográficos, miren, caries, obturaciones recientes, ¿no? Es de origen endodonto. Y cuando hay una pérdida de hueso articular, es un problema periodontal. La profundidad de sondaje, igual, ausencia de bolsa, es normal. Una bolsa puede tener fractura articular, pero es una bolsa. Entonces, la fractura y las fisuras en endodoncia, la característica principal es bolsa periodontal, pero en una sola cara. Puede ser inicial, puede ser distal. Desde el punto de vista radiográfico, ¿no? Es muy difícil poder determinar si el diente está fisurado. O sea, con una radiografía no vamos a poder hacer eso. Entonces, ¿cierto? Cuando vamos a tomar una radiografía, ¿no es cierto? Vamos a tomar una radiografía. La radiografía no lo es todo, porque la radiografía me da una información solamente en dos planos, ¿cierto? No me da una información en tercer plano que puede ser hacia vestibular, hacia la disca, etc. El tipo de dolor, bien, dolor sordo, ausente, generalmente es periodontal, y muy raro que tu paciente que tenga una periodontitis sienta dolor. Es muy raro. Por lo general el paciente periodontal no presenta dolor. ¿Sí? O te va a decir, doctor, a veces me duele, es un dolor que se va. No es como el problema endodóntico, que el dolor es mucho más continuo, ¿cierto? Severo. Y la sensibilidad a la percusión, ¿no? Percusión vertical, percusión horizontal. Entonces, acostúmbrense. Los exámenes claves, tanto para un problema periodontal como para un problema de origen pulpar, es percusión y desde sensibilidad. Recuerden cuando yo les dije en una oportunidad, todos tienen que tener su gas congelante para que hagan su test de sensibilidad, ¿cierto? Pero uno me dijeron, no, doctor, acá en la clínica hay. Ahora ya no hay, ¿no es cierto? Ni habrá. Entonces, tienen que tener. Si no lo hicieron hasta ahora es el momento. Porque ese gas congelante, cuando vayan a su serum, ahí a la punta del cerro, no va a tener equipo de rayos, no van a tener es más, hasta instrumental. Pero si yo tengo mi test de sensibilidad, voy a poder diagnosticar. ¿Sí? Y para poder diagnosticar una lesión, es necesario utilizar ese gas congelante. Doctor, yo le hago con el aire, ¿no? Yo he visto en clínica, bueno, espero que no pase con ustedes, ¿no? Con sus compañeros que están en internado, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo test de sensibilidad con la jeringa triple en aire, ¿cierto? Eso hoy en día, 2026, ya no es. El gas congelante, los estudiantes de tercer año que han comprado, y me han dicho que han comprado hasta 60 soles, de la marca Makira, si quieran llamarlo. Entonces, tengan a la mano, ¿no? Porque eso es parte del diagnóstico. Cuando van a hacer ahora tratamientos integrales, ¿no es cierto? Ellos no hacen total de no, en clínica es. Pero igual, cada uno debe tener eso. Porque ese gas congelante le va a durar. Cuando vayan a su internado, a su serum, donde vayan, todavía. Yo tengo de la marca Roeco, mire, cuando hice mi especialidad en 2007. Eso ya estamos 20 años ya está poquito, pero sirve, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque ya está comprobado que para un test de sensibilidad yo tengo que tener una temperatura de 50 grados hacia más. Puede ser 50, 55, 60, 70, 80, 90. Pero lo mínimo que necesito para encontrar una respuesta es menos 50 grados. Y el único que te da esos menos 50 grados es la. Sigamos. Este es algo de lo mismo, ¿no? Cuando hay un acceso periodontal, una comparación con un acceso apical, ¿no? Miren, el dolor es leve o ausente, y
traumatismo, en acceso periodontal no, pero en acceso final sí, ¿cierto? Esos golpecitos que tú te puedas dar, como los jugamos pelota, ¿no? Te metes un codazo y te mueve el diente un poquito, pero después está todo normal, pero en el tiempo ese traumatismo puede generar ya sea un problema periodontal o un problema pulpar, ¿sí? Y radiográficamente lo que vamos a ver, miren, hay pérdida ósea, problema periodontal, y a nivel apical hay una rarefacción. Esto sí nos tiene que quedar claro. Cuando yo digo una pérdida ósea, cuando hablamos de pérdida ósea, ese término pérdida ósea en la pieza 2.1, pérdida ósea en la pieza 2.4, por ejemplo, se refiere a la reabsorción de la cresta. ¿Estamos? O sea, la cresta ósea se reabsorbe. A eso se llama pérdida ósea. Y en pérdida ósea se habla de un procedimiento que se llama regeneración ósea, ¿cierto? Es para reemplazar esa pérdida ósea que ha sucedido. ¿Estamos? Y cuando hablamos rarefacción, ¿cierto? Rarefacción de la pieza 2.3, dicen rarefacción, tenga la idea de que siempre es a nivel apical. Esa es la diferencia. Pérdida ósea, la absorción de la cresta. Cuando hablamos de rarefacción, es a nivel apical. Hay una clasificación, ¿no? Miren, antigua, del doctor Doravillal y Martin Cruz, del año 46. Y hasta el día de hoy, pues, básicamente lo nombramos porque es una clasificación, a diferencia de las otras que hay, más o menos somera. Las que han venido posteriormente son confusas. Y vamos a ver una de ellas, que no es necesario que la aprendan, ¿cierto? Solamente lo que tienen que tener presente es lesión endodóntica, lesión periodontal y lesión combinada. Nada más. Pero esto es para que vean más o menos cómo es que desde hace muchos años atrás se venía estudiando. ¿Qué nos decía Martin Cruz? ¿No? Basada en el origen de la bolsa periodontal, tenemos origen endodóntico, origen periodontal, lesión endoperiocombinada, lesión endodóntica y periodontal separada, lesión con comunicación, lesión sin comunicación. El año 99 se hace una clasificación, ¿no? Y esa es hasta el día de hoy. Y es más, hace poco también, no recuerdo, en 2017, ha salido otra clasificación que se viene manejando, pero ya esto es desde un punto de vista periodontal. Hace un momento les dije que las lesiones endoperiodontal se manejan desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista endodóntico y desde el punto de vista periodontal. Y cuando solamente hablo desde el punto de vista endodóntico, soy endodoncista, ¿no es cierto? La forma de abordar es un tanto distinta. Y por algunos momentos me transformo en periodoncista también, ¿cierto? Y le doy una forma de abordaje periodontal. Pero, como yo tengo las dos especialidades, ¿no? Cuando hacía la especialidad de periodoncia e implantes, a todos los pacientes implantes, doctor, pero me han dicho una endodoncia, no, señor, la endodoncia no sirve. Porque estaba en periodoncia, ¿cierto? Y quería los implantes, aparte que te debía el banco también. Y cuando yo estaba enseñando la especialidad de endodoncia, estaba ahí también, ¿no? Doctor, me han dicho para colocar implantes, señor, olvídese, los implantes, no hay nada como un diente natural. Y el doctor Sixto Graus se reía, me dice, y tú cuando estás en endodoncia, me dice, todo es endodoncia. Así es, doctor. Y cuando estás en periodoncia, todo es implante. Así es. Pero a ciencia cierta, jóvenes, entre el tratamiento de endodoncia y periodontal, yo colocaba implantes en las mejores condiciones y el implante se perdía. Y me di cuenta que en el tiempo, la gran discusión de hoy en día, y hasta ahora sigue siendo una discusión, es ese tipo de abordajes, ¿no? Yo lo que les he traído esta mañana es tratar de juntar los dos, que es lo que a ustedes les interesa. Una endodoncia frente a un implante, la endodoncia tiene muchas ventajas. Le digan lo que les digan. Porque la endodoncia, a pesar de que es un diente que ya no tiene vida, ¿no? Es un diente que, bueno, algunos médicos dicen, ¿cómo puede ser posible que sobreviva un órgano muerto ahí? Y pues está muerto, pero no solamente es la parte de la pulpa la que le da todas las características también, si no tenemos el pegamento periodontal, huesos, que esté en poco como te mantiene. Hay otros que
y el doctor agarra su raspador y ahí está, una mañana raspe. Entonces yo cuando lo veo le digo, doctor, esa madre periodista así no la tengo. Hago un sonido y tal, ¿no? Y cuando hace la reevaluación, o a veces yo también sigo a sus pacientes para un control, es interesante ver cómo esa pieza que tenía movilidad, o sea, prácticamente se tiene que extraerse, ¿no? Y en fin comienza a fijarse. Ya la movilidad se ve disminuida, la bolsa periodontal ya no tiene toda la cara, se reduce de tamaño la bolsa periodontal, hay un nuevo epitelio de unión, hay una nueva inserción de tejido conectivo, y es interesante poder observar. Y miren, ¿no? O sea, el doctor me dice, mira, no tenías fe, pero mira bien, y de verdad, es muy interesante poder ver cómo es la transformación. Entonces, a lo que voy, ¿no? Lesión endodóntica periodontal, lesión periodontal endodóntica y lesión combinada. Esta es una clasificación muy somera, sencilla, que si vienen en un examen, pues bueno, van a poder responder sin tanta cosa como esta actividad. El año 72, esta era la clasificación que también se utilizaba bastante. Lesión endodóntica primaria, lesión endodóntica primaria con afectación periodontal secundaria, lesión periodontal primaria con afectación endodóntica secundaria y lesión combinada. ¿No? Muchos años se manejó esta clasificación de Simon, ¿no? Y hoy en día pues ya no se sigue dando, salvo algunas escuelas, y que Simon fue uno de los primeros que se puso a estudiar esas lesiones combinadas y él dio una serie de parámetros, ¿no? Tanto de la forma como trabajar estos dientes, parámetros de clasificación, parámetros de poder identificar las lesiones, ¿no? Pero que en su momento no fue la mejor opción porque aquel entonces todavía pues, el ultrasonido, por ejemplo, no estaba vigente, ¿no? Años más adelante recién el ultrasonido entró en vigencia y que pues hoy en día no se menciona, ¿no? Que Simons fue uno de los primeros en estudiar. Hay otra clasificación, miren, nos dice lesión endodóntica primaria, aquí es la de Simons, ¿no? Donde podemos ver inclusive hasta una fístula, ¿no? Entonces, miren, hay un conducto de comunicación con el ligamento periodontal y puede viajar hasta apical, ¿no? O sea, es el proceso infeccioso que se instala. Básicamente lo que debemos saber es que en una lesión combinada yo voy a tener bacterias, ¿sí? Y el objetivo primario va a ser la eliminación de las bacterias. Miren, el absceso, ¿cierto? Ya hay que usar una sonda de Naves también para... ¿Pero qué usamos la sonda de Naves, doctora? ¿Sabes que existe? Furca, ¿no es cierto? Para ver, o sea, es la sonda exclusiva para Furca. Todos debemos tener esta sonda. ¿Sí? Entonces, hacemos el puntaje, ¿cierto? Miren, acá ya la lesión también es evidente. Luego, la lesión endodóntica primaria con afectación periodontal secundaria, ¿cierto? Primero aparece la lesión endodóntica y después esta lesión endodóntica lo que va a hacer es vía apical contaminar el ligamento periodontal. ¿No? Entonces es una lesión combinada, ¿no? Pero cuyo origen es la lesión endodóntica. Tenemos lo mismo, pero con afectación periodontal secundaria, ¿no? Miren esta pieza 3.6 diagnosticada con lesión endodóntica primaria, inicialmente, 3 años después se le dio una reparación apical, pero al sondaje se encontró cálculo en la superficie, ¿sí? Entonces, aquí empezamos primero la endodoncia y después se entró el. Lo mismo vamos a tener con una lesión periodontal primaria, ¿cierto? Y ya bien, primero es o exclusivamente se inicia en el periodonto y generalmente es por la acumulación de sal, bacteriana, etc. ¿no? Y esto vía periodontal viaja hacia el foramen apical que se encuentra en el tercio, apical para la redundancia de la pieza. Y aquí tendremos una reabsorción, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, una pérdida ósea, dijimos, ¿no? Y ese es el ejemplo claro, ¿no? Hay una reabsorción. ¿Y por qué se produciría esta reabsorción? ¿Por qué crees que se produce esta reabsorción?
¿Por qué creen, jóvenes? Doctor, ¿por qué crees que se forma ahí esta reabsorción? ¿Cuándo se inicia la reabsorción? ¿Cuándo se inicia la reabsorción? Tu paciente te dice, doctor, ya, usted me está enseñando la reabsorción, ¿por qué se produce esto? ¿Qué le pasa? No lo sé, no me vas a decir. Miren, en la parte periodontal, ya, al margen de que este dientecito no está en buena posición, ¿cierto? Entonces acá se genera una especie de un triángulo, ¿sí? Este triángulo hace de que se acumulen los restos de comida. Si mi paciente no tiene buena higiene, obviamente los restos de comida que trae, bacterias, ¿no es cierto? Pero las bacterias son las que causan la reabsorción. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? No, doctor, las bacterias no son las que reabsorben. Son el origen, pero no reabsorben. ¿Y por qué se inicia la reabsorción? Recordemos, las bacterias ¿qué hacen? ¿No? Se alimentan de los sustratos y producto de su metabolismo, los desechos, son los que estimulan los cuadros inflamatorios. Estos desechos de las bacterias son los que van a estimular la activación de los osteoblastos, ¿cierto? Entonces, el osteoplasto, dice, ¿no? Sale a la lucha porque hay restos de desechos de las bacterias y el osteoplasto, una vez activado, comienza el proceso de reabsorción. Ahora, hay una condición también de los pacientes, ¿cierto? O sea, el paciente puede ser muy susceptible a estos cuadros inflamatorios. El ejemplo clásico es el COVID. A casi todos nos dio COVID, ¿no es cierto? Creo que casi a todos. Pero miren, unos estamos acá y otros se fueron al más allá. Y los que se fueron al más allá tenían una condición existente. Pero también se fueron personas que eran completamente sanas, jóvenes, deportistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue la explicación? De que cuando se produjo estos cuadros inflamatorios, ¿cierto? Algunos se inflamaron más que otros. Y es lo mismo que sucede en el problema periodontal. Cuando hay reabsorción ósea, no, pérdida ósea, algunos pacientes, ¿cierto?, responden mucho más a esa inflamación que se da inicialmente y que la reabsorción se da con mayor fuerza. ¿Vamos? Entonces, hay una condición, sí. Hay factores, como puede ser diabético, puede ser que el paciente no se cepille los dientes, no tenga buena higiene, puede ser que tenga una limitación física y razón por la cual tampoco se cepilla los dientes, etc. Entonces, en las pérdidas óseas, ¿no?, es algo que ustedes tienen que tomar con mucho cuidado para poder analizar cuál es el origen. Y si ustedes logran analizar cuál es el origen, pues su tratamiento prácticamente va a ser el adecuado. Pero si no logramos identificar, puede ser que nuestro tratamiento no funcione, ¿cierto? Miren, en la visión endodóntica, periodontal primaria, tengo bolsa periodontal, pero pasamos la bibliografía, ¿hacia dónde va? Hacia el ápice, ¿no? Justo se encuentra el programa. Entonces, muchas de las lesiones combinadas tienen esta característica que nos lleva a la función, ¿no?, para saber cuál es el producto. Tenemos la lesión periodontal primaria con afectación endodóntica secundaria, o sea, también durante el desarrollo de la lesión periodontal de análisis, conductos laterales accesorios pueden ser expuestos en la cavidad. Básicamente es eso, ¿no?, por la anatomía de los conductos laterales. Lesión periodontal primaria con afectación endodóntica secundaria. Miren, aquí hay una pérdida ósea, hay una lesión vertical, y todos pensaríamos que ha sido el origen, ¿no? O ha sido el origen acá, pero después de la ósea, ¿qué tenía? ¿Qué conducto será? Conducto lateral, ¿cierto? Y miren, a través de este conducto, prácticamente el diente estaba expuesto a la cavidad, todas las bacterias comenzaron a invadir y posteriormente le cruzaron el diente, ¿no? Y se formó una lesión. Lesión combinada o verdadera. Básicamente estas
casi todas esta lesión combinada es prácticamente todo lo que involucra a este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, en una lesión combinada de la cadera, ¿cierto? Vamos a tener característica de la necrosis, ¿cierto? Cuando se les pregunta cuál es el signo característico de la necrosis, ¿qué responden? Cambio de coloración, ¿cierto? Puede ser rojo, azul, marrón oscuro, cualquiera. Luego, vamos a tener, miren, si tú tomas una radiografía, hay una pérdida ósea importante, ¿cierto? Y esta pieza dentaria tendrá hasta movilidad inclusive. Por eso es importante saber los grados de movilidad. Porque gracias a esos grados de movilidad, yo voy a poder determinar si mi pronóstico va a ser favorable, sí o no. Entonces, tú le explicarás a tu paciente, señor, señora, este tiene una movilidad grado 3 y razón por la cual el pronóstico es favorable, ¿cierto? Por esto, por esto, por esto. Ahora, ¿qué sucedería, cierto? Si de repente tiene el grado 2. Entonces, el grado 2 puede que sí, como puede que no. Pero recordemos, cuando yo hago tratamiento endodóntico, ¿cierto? ¿Qué va a suceder con el diente? El diente comienza un proceso de fijación mayor. O sea, si tenía movilidad grado 2, como dijo su compañero, ¿no? Y no más que el grado 1, cuando tú le haces el tratamiento de endodoncia, ese grado 2 va a disminuir, se va a fijar el diente. ¿Y por qué creen que se fija el diente? ¿Qué pasa un diente con endodoncia? ¿Qué pasa con el diente? ¿Qué pasa con el diente? Pues si te dicen, no, 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 endodoncia. Me han dicho que digo, no, de verdad, está ahí presente. ¿Qué pasa con el diente? ¿Cómo? No hay separación, mucha separación entre, o sea, entre ese diente, ese es el hueso, es un espacio que el ligamento se reduce. ¿Sí? ¿Pasa eso? ¿O se pierde el ligamento periodontal y el diente se anquilosa? ¿Se anquilosa? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿quién dice que se anquilosa? Levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, es algo muy interesante, ¿no? Porque hace muchos años atrás lo que se creía era que le hacías la endodoncia a un diente y a través del tiempo el diente se anquilosaba al hueso. Y esto radicaba en que cada vez que tú hacías una extracción de un diente con endodoncia, el diente se rompe. ¿Y por qué sucede esto? Porque el diente está anquilosado. Eso es lo que se creía hace muchos años atrás. Hoy en día, en 2026, a alguien se le ocurrió extraer dientes, bueno, no se le ocurrió, por X motivo, dientes de hace 10, 15, 20 años atrás que le hicieron entonces. Extrajeron el diente con un pedazo, o sea, no solamente el diente, sino con hueso alrededor, e hicieron cortes histológicos para ver qué sucedía con el ligamento periodontal. Y lo único que encontraron es que sí existe todavía ligamento periodontal, pero como dijo su compañera, ese espacio de ligamento periodontal, le voy a dar un número X10, que hacía inicialmente el día que se hizo la endodoncia, en el tiempo ya no es 10, se convierte en 8, se convierte en 6, se convierte en 6. Pero al final, después de 30 años que estudiaron un diente en los cortes histológicos, encontraron que sí todavía se mantiene. Entonces, la conclusión fue, el ligamento periodontal, grábense esto, después de un tratamiento de endodoncia no se pierde el ligamento. Lo único que sucede es que se fibrosa. Entonces, si el ligamento periodontal son como las liguitas, ¿no? Se estiran a través del tiempo y después de una endodoncia ya no tienen esa flexibilidad. O sea, como dice el doctor, se vuelve más rígido, ¿cierto? Entonces, cuando el ligamento periodontal se vuelve fibroso y rígido, cuando tú haces una extracción, por eso es que el diente no lo puedes usar. Se hace mucho más dificultoso, pero nunca llega a anquilosarse, salvo que el paciente presente algún problema de bruxismo, que el paciente presente algún problema de traumatismo, etc. Un factor externo.
Pero si el diente está tal cual, pasarán 50 años, ligamento periodontal todavía existirá. Ya no en el mismo espesor, llámese diámetro si quiere, pero siempre va a estar. ¿Estamos? Entonces, el diente no se enfilosa, un diente tratado odontológicamente. Y en estas lesiones odontológicas verdaderas, es la tenemos un problema periodontal, ¿cierto? Y el diente, pues, este poste, es un superposte, ¿no? Entonces, las lesiones combinadas, o sea, en resumen de todo lo que vemos, ¿no? Las lesiones combinadas verdaderas, tanto en los pulpares, odontológicas como periodontales, van a tener un manejo clínico multidisciplinario. O sea, desde el punto de vista de la endodoncia y desde el punto de vista de la periodoncia. ¿Y quién va a hacer ese manejo? Ustedes, ¿cierto? Entonces ya saben los parámetros, cómo es que vamos, ¿no? Y podemos hablar de un diagnóstico diferencial, donde las enfermedades de origen endodóntico vienen ausencia de susceptibilidad, o sea, no es un paciente que tenga un problema, que sea susceptible a la enfermedad de verdad, como por ejemplo un paciente diabético, que hemos dicho. La respuesta negativa a las pruebas de sensibilidad, ¿no? El sondaje, ya saben, ¿no? Los límites, ¿cierto? Es el número 4, no se va a olvidar. Y en las enfermedades de origen periodontal, lo mismo, ¿no? Que el paciente tenga susceptibilidad a la enfermedad periodontal, ¿cierto? Hay pacientes de 18 a 22 años, si no recuerdo, a lo mejor me falla, que tienen cierta susceptibilidad a la enfermedad. Hace muchos años, acá en especialidad, vimos un paciente de 20 años, ¿no? Que tenía movilidad grado 3 en todos los dientes. Y ese paciente nunca se había hecho tratamiento de ortodoncia, era completamente sano, deportista, estudiaba en la universidad, pero cuando le hicieron una lectura de marcadores periodontales, ¿no? Él, en escala del 1 al 10, él tenía como 12. O sea, era súper recontra susceptible a una enfermedad periodontal. Razón por la cual a la edad de 20, 22 años tenía periodontitis. Entonces, a ese paciente con ese grado de movilidad no había forma de hacerle endodoncia a todos los dientes y dejarlo. Y por primera vez acá en la especialidad, el paciente un día le sacamos todos los dientes de arriba, más o menos alrededor de las terceras, creo que todavía no tenía como 14 dientes, 15 dientes, una tercera lo que tenía. Entonces, y los dientes salían rápido, con el dedo, ¿no? Y le colocamos implantes inmediatos, ¿no? 4 implantes para poder hacer una prótesis híbrida. Y se imaginan 22 años, no 20 años, porque ese paciente tenía una sensibilidad aumentada para la enfermedad. Respuesta positiva a las pruebas de sensibilidad, ¿no es cierto? Hay que buscar siempre, por eso es importante que tengamos nuestro endopros o nuestro vaso congelante para poder diagnosticar. Y en lo que respecta al sondaje, forma típica de cono, amplio coronal, diagnóstico vertical, ¿cierto? Enfermedad periodontal. En la lesión combinada, ¿no es cierto? También igual la susceptibilidad de la enfermedad periodontal, respuesta negativa a la prueba de sensibilidad, y en sondaje una cosa periodontal clásica también en forma de cono, ¿cierto? Es posible que la bolsa periodontal decide en forma de cono y se asocia a una fístula, es posible también, y la bolsa periodontal asocia una como que se secretaria de una enfermedad endodóntica en el surco 15. Les mencionaba que en este tipo de lesiones, ¿no? Saber quién fue primero, a veces simplemente no se puede diagnosticar. Pero ya cuando tenemos la lesión combinada, hay que hacer un manejo multidisciplinario, ¿no? Y esta es otra clasificación donde el tratamiento de la lesión endodóntica primaria, hemos visto, ¿no? El tratamiento de productos con control durante los 6 meses para ver la lesión. Recordemos que cuando hicimos tratamientos de endodoncia o revisamos los tratamientos de endodoncia, tienen 3 revisiones, ¿no es cierto? 3 controles. El primer control siempre es al primer mes, ¿cierto? El segundo control será al tercer mes. Y
Y el último control aproximadamente al sexto mes. ¿Al primer mes veré algún cambio radiográfico? No, ¿cierto? Solamente es clínico, ¿no? De repercusión, de sensibilidad. ¿Al tercer mes podré observar algún cambio radiográfico? Sí, ¿cierto? Se puede observar de repente la formación de un hueso incipiente, pero al sexto mes, de todas maneras, encuentro un cambio. ¿Y qué pasa si al sexto mes radiográficamente no encuentro ningún cambio? Se sigue manteniendo, pero mi paciente está asintomático, le hago percusión y no le duele, la pieza está en función. ¿Qué podría sospechar? ¿De que no haya reparación? No, ¿cierto? Si está asintomático, posiblemente se ha formado una cicatriz. Y la cicatriz ósea muchas veces se confunde con una, después de un tratamiento de endodoncia, se confunde con una lesión. El paciente vuelve después de 3 años que le hicieron la endodoncia y tú ves la lesión, o sea, esa imagen. No, hay que hacer este retratamiento y muchas veces no es necesario. Entonces, una forma de saber de que si es o no es, si el diente está en función, bueno, la tomografía. La tomografía también se puede observar. Pero la otra forma clínica es de hacer provisionales. ¿No, doctor? ¿Qué pasa, doctor? Por ejemplo, en 10 años se hizo una endodoncia y al diente necesita una rehabilitación y lo mandan a la endodoncia y le dicen, no, hay que hacer el retratamiento. Pero son 10 años que estaba el diente, ¿cierto? Entonces, una forma es, haces un provisional y evalúas. Cuando entre en función el provisional, durante los primeros 15 días, si necesitan un retratamiento, va a reaccionar el paciente. Va a comenzar con molestias, va a comenzar con dolor, ahí hago el retratamiento. Pero ¿qué pasa si a 15 días empiezan esas entonces? Pasan los 15 días, ¿qué? Hace de todo el paciente y no le molesta. Entonces lo que tú hagas posteriormente va a continuar. ¿Sí? Entonces siempre la mejor forma de poder ver también si ese no se ha funcionado en el tiempo es ¿Estamos? Una clasificación similar a la que hemos estado viendo, ¿no? En la cual nos hablan acerca de la profundidad de sondaje, el nivel de infección, sangrado, supuración, test de sensibilidad de perfusión. Entonces, esto, ¿verdad?, es mucho más específico hoy en día, ¿no? Pero no distan mucho de lo que hemos estado hablando. Que al final, pues, ¿no? Alguien me dirá, doctor, usted tiene razón todo lo que dice, pero al final, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento endodóntico y el tratamiento periodontal, ¿cierto? Entonces, está supurando, ¿no? Hay un tratamiento gingival, de inserción, etcétera, etcétera, ¿no? Y dijimos, cuando subir la clásica del tercio cervical, muchas veces el origen es periodontal. ¿Okay? Y lo que habíamos visto hace un momento, ¿cierto? Y ustedes hacen su periodontal. ¿Sí hacen periodontal, cierto? O no hacen periodontal. Ahora, como en aquí, ¿cierto? Periodontal. Es importante hacer periodontal. ¿Sí? Hacen su sondaje, grafican su periodontal, ¿cierto? Y mire qué interesante en este día. Cuando colocamos conos para la radiografía, mire, un cono va al ligamento periodontal y el otro cono va en dirección apical. ¿Qué me dice que es esa lesión? ¿Cierto? Que es una lesión combinada, ciertamente, pero el origen, ¿dónde será? Muy difícil de determinar, ¿no? Puede ser que se haya originado acá, puede ser que se haya originado acá, pero por los antecedentes del paciente, nos dijo que había tenido un traumatismo, ¿no? Había recibido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un colorajo para hacer nuestros raspajes, analizado radicular, ¿no? Tratamiento de endodoncia también, ¿sí? Se puede hacer a la tarde, ¿cierto? Primero hacer su tratamiento de endodoncia y posteriormente, de forma inmediata,
eso es importante la reevaluación para saber si ha funcionado o no mi tratamiento. Miren la reparación. Observen este caso. ¿Cómo están estas imágenes? Y posteriormente, ¿cómo es que se está reparando los tejidos? El diente ya no tiene movilidad, mucho mejor, ¿no? Y 6 meses después de haber hecho toda la parte periodontal y la parte endodóntica, pero todavía hay pérdida ósea, ¿no? La pérdida ósea no se va a recuperar, obviamente, ¿no? Pero el paciente, el problema periodontal ciertamente ha sido efectivo el tratamiento, pero siempre este paciente va a ser susceptible por estas decisiones. Entonces, para terminar, veamos este video. Tiene ciclo, hay pérdida ósea, obviamente tiene un problema periodontal. Miren, sondaje, jóvenes, no se olviden, un sondaje, tener una buena sonda, para que grafiquen en su ficha periodontal. Vamos a hacer un sondaje, hasta chisme, ¿no es cierto? Hay el abordaje quirúrgico, ¿cierto? Consta en hacer un colgajo. Recordemos, siempre en los problemas periodontales, en lo posible, mantener la papila. No hay que desprender toda la papila, porque la papila es la primera línea de defensa para la bolsa. Si yo preservo las papilas, voy a garantizar de que, de alguna manera, la enfermedad periodontal pues no avance tan rápido. Entonces van haciendo su colgajo, para eso tiene que tener lenguas adecuadas, ¿cierto? Las ultra delgadas, las mejores son de la marca Jufri, ¿no? La PG24, la Prichard, ¿cierto? Y aquí encontramos tejido de granulación abundante. Aquí sí es necesario que de preferencia siempre de forma manual, con las piletas, ¿no? Vamos limpiando todo ese tejido, vamos eliminando todo ese tejido de granulación para poder fomentar una nueva inserción epitelial, o sea, para que todo comience, ¿cierto? Obviamente el periodonto va a ser un periodonto reducido, ¿no? Miren, nos ayudamos del ultrasonido y acá ya nos damos cuenta, más o menos, miren, ya el espacio, ese espacio que se ha formado, esa pérdida ósea, ¿sí? Y miren, todo es casi seco. O sea, no ven que acá está sangrando el paciente. ¿Y por qué es esto? Porque cada vez que nosotros lavamos la herida, usamos suero helado, suero frío. Entonces, si van a hacer una cirugía, ya algunos de sus compañeros me han dicho, ¿no? Suerito, en una bolsita lo amarran y le dicen a la señorita, por favor, en la congeladora. Entonces hacen su cirugía, el suero helado lo que hace es favorece que haya una buena hemostasia. Entonces aquí le pusimos, hay un acondicionador de tejidos llamado Endogame, que básicamente son proteínas. Cuando tú le colocas el Endogame, que parece una matriz, una silicona, lo que hace el Endogame, la superficie radicular la condiciona para que el tejido conectivo nuevamente se inserte. Entonces le colocamos el Endogame, esperamos un momento, ¿cierto? Para poder ya hacer la cirugía. El Endogame es un elemento de la marca, es un material de la marca Straumann. Es costoso, pero es muy efectivo, porque favorece ese condicionamiento del tejido conectivo, ¿no? Y aquí hicimos una estructura colchonero horizontal modificada, ¿no?
afrontamos, decían los jóvenes. Ahí está la parte circular, ahí está el nudo. Siempre usamos hilos 5-0 de preferencia, para eso tiene que tener un botón muy delgado. Bien. Entonces, para este caso, ¿no?, se hizo la parte periodontal solamente, porque la parte neurológica todavía que respondía a los test de sensibilidad. Entonces, pero aquí no queda. Posteriormente, cuando se retiren los puntos, a una semana, 10 días, hay que hacer la evaluación otra vez, una reevaluación del diente como tal. Porque si el diente ya no responde a los cambios técnicos, definitivamente será tratamiento de endodoncia. Siempre vamos a la parte conservadora, ¿no? Aunque el doctor Sixto me decía, no, yo no ando una endodoncia. No, doctor, hay que evaluar, hay que ver, ¿cierto? Porque, quieras o no, el doctor Sixto, antes de hacer periodoncia, él hacía endodoncia. Él era endodoncista, o sea, le gustaba. Y después se convirtió en periodoncia. Entonces, el doctor tiene muchos casos muy interesantes y si en alguna oportunidad. ¿Cómo él estaba enseñando? ¿No? El doctor Sixto viene apoyo. Fue latino cuando vean la periodoncia, ¿no? El doctor Sixto muy bien. Muy bien, preguntas. ¿Alguien me está preguntando? ¿Preguntas? Ya, ¿cuántas tareas tienen? 3, ¿no es cierto? La primera, ¿cuál es? ¿No te acuerdas la primera tarea? Grosor del ligamento periodontal. La segunda tarea, doctor. ¿Cuál? El espesor del cemento radicular. ¿Y la tercera? Grado de movilidad, ¿no es cierto? ¿De cuánto a cuánto es, no? No es un poquito más y más, no. Hay un parámetro para eso. Y eso tiene que saberlo de memoria. Son 3 cosas que no tienen que olvidarse. ¿Vamos? Listo. Gracias, jóvenes.